Del mundo de la muerte. Un niño robado, un comandante humano furioso. Sexay chasqueó las mandíbulas con satisfacción al revisar el último lote de especímenes recolectados de los mundos del borde. El programa de expansión del Imperio Galáctico requería nuevos sujetos para sus colonias de trabajo, y los sistemas exteriores siempre proporcionaban candidatos interesantes. Señor, hemos recolectado 347 especímenes de las últimas incursiones, informó su subordinado a través del sistema de comunicación de la nave. La mayoría provienen de los mundos esclavistas habituales, pero tenemos algo inusual. Los 4 ojos de Sexay se dirigieron a la pantalla. Elaborado, un espécimen del mundo restringido, designado Terra 3. Los lugareños lo llaman Tierra. La antena del comandante se movió con interés. Terra 3 estaba clasificado como un mundo de clase de ver. Supuestamente inhabitable para cualquier especie civilizada. Los niveles de radiación, la gravedad, la composición atmosférica y los depredadores nativos lo convertían en un reino de pesadilla que incluso el imperio evitaba. Sin embargo, de alguna manera, bípedos primitivos habían evolucionado allí y prosperado. ¿Cómo terminó una de esas criaturas en nuestra bodega de carga? El espécimen viajaba en un transporte civil que interceptamos cerca de la estación Kepler. Una pequeña niña humana de aproximadamente 7 años estándar. Según nuestros escaneos, el manifiesto del transporte la identificaba como Sarah Chen, viajando con sus padres al centro de investigación en Próxima 4. Sexay accedió al archivo en su terminal personal. La criatura parecía bastante inofensiva. Pequeña, de piel suave, con los rasgos típicos de un mamífero de un mortal. Cabello castaño, ojos oscuros, vestía una especie de prenda colorida que no parecía tener ninguna función protectora. Y los padres fueron eliminados durante la incursión según el protocolo estándar. Intentaron resistirse y fueron tratados como corresponde. El comandante asintió con aprobación. El imperio había aprendido hacía mucho tiempo que separar a las familias hacía a los especímenes más dóciles. Sin anclas emocionales, la mayoría de las especies se adaptaron rápidamente a sus nuevos roles como trabajadores, sirvientes o entretenimiento. Asignen al mortal al sector 7 de la operación minera en Corvox Prime. Veamos cómo se desempeñan estos humanos en condiciones reales de trabajo. 3 días después, el enorme transporte de esclavos llegó a Corvax Prime, un mundo árido y rico en minerales raros que alimentaban las máquinas de guerra del imperio. El complejo minero se extendía por la superficie del planeta como una infección mecánica, con miles de especies alienígenas diferentes trabajando en duras condiciones bajo la supervisión de la Guardia Imperial. Sarah Chen fue procesada junto con los demás recién llegados. Los sistemas automatizados le colocaron un collar de compliancia neuronal, un implante de traducción y el uniforme de trabajo gris estándar que la identificaba como propiedad del imperio. Sus pequeñas manos temblaban mientras los drones médicos realizaban sus escaneos, pero ella permaneció en silencio. El oficial de procesamiento, un braxiano con aspecto de lagarto, miró la lectura con confusión. Esto no puede ser correcto. Las lecturas atmosféricas muestran que la criatura debería haberse asfixiado a los pocos minutos de abandonar su mundo natal. Repita el escaneo, ordenó su supervisor, un corpulento gordano con implantes cibernéticos que le cubrían la mitad del rostro. El segundo escaneo arrojó resultados idénticos. Según todas las bases de datos médicas del imperio, los humanos necesitaban una composición atmosférica que se encontraba en exactamente un mundo de la galaxia conocida, la Tierra. Sin embargo, este pequeño espécimen respiraba con normalidad en la atmósfera estándar de la nave, que albergaba al 90% de las especies conocidas de carenados espaciales. Los habitantes de los mundos de la muerte, murmuró el gordano, haciendo un gesto de protección con su brazo mecánico. Se adaptan a todo. No me extraña que su planeta esté restringido. Sarah fue asignada al equipo de Minería 7, trabajando junto a un grupo de refugiados centuranos que habían sido esclavizados 3 años antes. El líder del equipo, un anciano centurión llamado Beltar,
Echó un vistazo a la niña humana y sintió que se le encogía el corazón. Las mentes no eran lugar para ningún niño, y mucho menos para uno de una especie que ninguno de ellos había visto antes. «Quédate cerca de mí, pequeña», susurró en el lenguaje común de los comerciantes mientras descendían a los oscuros túneles. A los supervisores no les importa la edad ni el tamaño. «Trabajas o mueres». Sara asintió en silencio. No había hablado desde que vio morir a sus padres a bordo de la nave de transporte. El trauma la había acallado, pero su mente permanecía aguda y observadora. La operación minera era brutal, inimaginable. Los equipos trabajaban turnos de 18 horas extrayendo mineral cristalino de las profundas cavernas subterráneas. La atmósfera estaba densa de polvo tóxico. La gravedad era casi el doble de la normal en la Tierra y la temperatura fluctuaba entre gélida y abrasadora según la profundidad de los túneles. En cuestión de horas, la mayoría de los recién llegados jadeaban. Sus cuerpos luchaban por adaptarse a las duras condiciones. Varios se desplomaron y fueron arrastrados por los supervisores mecánicos. Nadie preguntó qué les había sucedido. Pero Sara Chen, hija de la Tierra, descendiente de una especie que había conquistado el planeta más hostil de la galaxia conocida, simplemente siguió trabajando. Beltar observó con asombro cómo la pequeña humana levantaba trozos de mineral que deberían haber sido imposibles para su tamaño. Su respiración se mantuvo estable incluso en la atmósfera tóxica. Cuando alcanzaron las profundidades, donde la gravedad aumentó al triple de la estándar, ella se adaptó en minutos, mientras que otros necesitaron horas. «Oh días. ¿Qué eres?», susurró durante uno de sus breves descansos. Sara lo miró con esos ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su edad. «Por primera vez en días», dijo, su voz apenas por encima de un susurro a través del implante de traducción. «Soy de la Tierra». La noticia del inusual humano se extendió rápidamente entre la población esclava. Empezaron a circular historias de un niño que podía trabajar más que los adultos, que parecía no cansarse nunca, que podía sobrevivir en condiciones que mataban a otros en cuestión de horas. Los guardias descartaron estas historias como típicos chismes de esclavos, pero sabían que no era así. Había vivido las guerras centuriones, había visto su mundo natal incendiado por las fuerzas imperiales, había visto a su gente destrozada y dispersa por la galaxia. En todo ese tiempo, nunca había visto nada que le diera esperanza. Hasta ahora. El 15º día del cautiverio de Sara, el desastre azotó al equipo minero 7. El derrumbe de un túnel atrapó a 12 trabajadores en una sección donde los recicladores de aire habían fallado. La atmósfera tóxica los mataría en una hora, pero los supervisores mecánicos calcularon que una operación de rescate sería más costosa que simplemente reemplazar a los trabajadores. Los mineros atrapados se resignaron a la muerte, pero tuvieron una idea. Sara llamó a la niña humana. «¿Puedes respirar sin el aire, máscara?». Asintió en silencio. La atmósfera que disolvería los pulmones de la mayoría de las especies era simplemente desagradable para alguien cuyos ancestros habían evolucionado en un mundo donde el aire mismo era un arma. «La baliza de emergencia está en ese túnel. Si alguien pudiera alcanzarla y activar la señal de socorro, los supervisores se verían obligados a enviar un equipo de rescate. De lo contrario, el costo del seguro sería demasiado alto». Sara miró la entrada del túnel derrumbado, calculando distancias y riesgos con la fría lógica de un instinto de supervivencia afinado durante millones de años de evolución en el mundo mortal de la humanidad. Sin dudarlo, se quitó el respirador y se metió por un hueco en los escombros que ningún adulto podría atravesar. El viaje a través del túnel derrumbado debería haberla matado instantáneamente. La atmósfera era puro veneno. La temperatura estaba bajo cero y afiladas formaciones de cristales sobresalían de cada superficie. Pero Sara Chen era humana y los humanos eran el producto de un mundo que había intentado todos los métodos posibles para matarlos durante millones de años. Llegó a la baliza y activó la señal de emergencia justo cuando su cerebro, privado de oxígeno, comenzaba a apagarse.
Cuando el equipo de rescate la encontró 3 horas después, estaba inconsciente pero viva. Su cuerpo había entrado instintivamente en un modo de supervivencia que habría sido imposible para cualquier otra especie conocida. El incidente se registró oficialmente como un fallo del equipo que no causó pérdidas significativas. Pero en los barracones de esclavos, la historia corrió como la pólvora. La niña humana había hecho lo imposible, había sobrevivido donde otros morirían, había salvado vidas que el imperio consideraba inútiles. Y en algún lugar de la vasta red de mundos esclavizados que impulsaban al Imperio Galáctico, la noticia comenzó a llegar a un oído muy específico. Una comunicación, transmitida de esclavo a comerciante libre, a intermediario de información y a contacto rebelde, finalmente llegó a su destino. El capitán Marcus Chen, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, recibió el mensaje mientras su nave, la Retribución, patrullaba cerca del borde exterior. El exoficial militar llevaba 3 meses buscando a su hija desaparecida, siguiendo cada pista, investigando cada mercado de esclavos y sobornando a todo intermediario que pudiera haber visto a una pequeña niña humana. Cuando leyó el informe del Prime de Korvac, se le heló la sangre. Marcus Chen había servido 20 años en el ejército de la Tierra antes de retirarse para convertirse en líder de una expedición de investigación. Había luchado en las guerras de los Titanes, había sobrevivido al asalto de los piratas del cinturón de asteroides, había sido condecorado por su valor durante la defensa de la colonia Luna. Era un hombre tranquilo que prefería los libros a las batallas, la ciencia al conflicto, pero también era humano, y alguien se había llevado a su hija. El imperio estaba a punto de descubrir por qué la Tierra estaba clasificada como un mundo de muerte restringido, y porque la humanidad nunca había sido conquistada a pesar de tener solo un planeta habitado. Le habían robado una hija a un humano. Ese iba a ser el error más caro de su historia. El mundo de la muerte. Una hija robada, un humano furioso. La retribución flotaba en el vacío entre las estrellas. Su agujero negro casi invisible contra la oscuridad cósmica. El capitán Marcus Chen se encontraba en el puente, estudiando las pantallas tácticas que mostraban el sistema Korvac con gran detalle. La información recopilada durante las últimas 6 semanas presentaba una imagen clara de la operación minera imperial donde se encontraba retenida su hija. Capitán, su oficial táctico informó, hemos recibido confirmación de nuestros contactos en la superficie. El niño humano está vivo y trabajando en el sector 7 del complejo minero. Marcus asintió sin apartar la vista de la pantalla. El último mes y medio había sido una pesadilla de planificación cuidadosa y preparación desesperada. El gobierno de la Tierra había negado oficialmente tener conocimiento de su misión. La primera regla de supervivencia de la humanidad era nunca atraer la atención de las potencias galácticas, pero extraoficialmente ciertos recursos estaban disponibles para un padre que buscaba a su hijo robado. Informe de estado sobre las modificaciones de la nave. Los equipos de ingeniería terminaron las instalaciones finales ayer. Su ingeniero jefe respondió a través del sistema de comunicaciones. Todos los sistemas de armas se han mejorado con componentes de especificación terrestre. El blindaje del casco se ha reforzado con materiales de las fundiciones Luna. El nuevo núcleo del reactor funciona con una eficiencia óptima. Marcus sonrió con tristeza. La Retribution había comenzado su viaje como una nave de exploración civil estándar. Después de 6 semanas de modificaciones con tecnología que la Tierra prefería mantener en secreto para el resto de la galaxia, ahora era algo que daría pesadillas a los comandantes de la Armada Imperial. Y nuestra tripulación, 43 voluntarios, todos exmilitares con experiencia en operaciones en entornos hostiles. Cada uno de ellos tiene familia que podría fácilmente haber estado en esa nave de transporte. El capitán sintió una oleada de orgullo ante ese informe. Cuando la noticia de la misión se extendió entre la comunidad de veteranos de la Tierra, los voluntarios aparecieron más rápido de lo que él podía procesarlos. Marines que habían luchado en las guerras de asteroides, pilotos que habían defendido las colonias exteriores, ingenieros que habían construido las primeras naves espaciales de la humanidad,
todos ellos listos para enfrentarse al poder del Imperio Galáctico y traer a casa a un niño perdido. Mientras tanto, en Corvax Prime, Sarah Chen se había convertido en una especie de leyenda entre la población esclava. El rumor de su supervivencia en el túnel derrumbado se había extendido por todos los sectores mineros, y con cada relato, la historia crecía. Algunos afirmaban que podía respirar gas venenoso. Otros juraban que podía ver en la oscuridad absoluta. Unos pocos insistían en que era inmune a los efectos de la gravedad y la radiación. La verdad era a la vez más simple y aterradora de lo que sugerían los rumores. Sarah era simplemente humana, y los humanos eran el producto de las presiones evolutivas que habían creado la especie más adaptable que la galaxia jamás había visto. El comandante de la guardia había comenzado a prestar atención a la inusual prisionera. Sus informes a el cuartel general imperial describió patrones de comportamiento anómalos y capacidades de supervivencia que desafiaban los modelos biológicos estándar. La respuesta de sus superiores fue predecible. Reforzar los protocolos de seguridad y prepararse para sesiones de interrogatorio reforzadas para determinar el origen de las habilidades del espécimen. Llevar la muerte al complejo de Laboratorio 5, ordenaron sus subordinados. La División de Investigación quiere realizar pruebas exhaustivas. Sarah fue escoltada desde las minas por un escuadrón de guardias fuertemente armados hasta unas instalaciones blancas y estériles, impregnadas de antiséptico y miedo. Drones médicos zumbaban por los pasillos mientras científicos alienígenas con trajes protectores observaban a otros prisioneros seleccionados para fines de investigación. El Dr. Gilmot, seninólogo jefe de la instalación, examinó el expediente de Sarah con interés profesional. Un espécimen de Terra 3. Extraordinario. Teníamos órdenes permanentes de adquirir muestras de mundos muertos para su análisis, pero la oportunidad nunca se presentó. El examen comenzó con exploraciones médicas estándar, pero los resultados desafiaron todos los modelos biológicos de la base de datos imperial. La estructura celular de Sarah mostró adaptaciones que deberían haber sido imposibles. Órganos que podían procesar múltiples composiciones atmosféricas. Músculos que respondían a variables. Gravedad ajustando su densidad. Un sistema nervioso que pudiera operar eficientemente en una gama de condiciones ambientales que mataría a la mayoría de las especies conocidas. Esto es imposible, murmuró el Dr. Gilmot mientras revisaba los datos. Ninguna especie puede poseer este nivel de adaptabilidad. Los requerimientos energéticos por sí solos deberían impedir tal desarrollo evolutivo. Lo que no entendía, y lo que ningún no humano en la galaxia comprendía realmente, era la naturaleza de la presión evolutiva de la Tierra. Mientras otros mundos habían desarrollado ecosistemas estables donde las especies encontraban nichos cómodos, la Tierra había pasado miles de millones de años intentando exterminar todo lo que vivía en ella. Edades de hielo, epopeyas volcánicas, extinciones masivas, cambios atmosféricos. El planeta había lanzado todas las catástrofes posibles a sus hijos. Las especies que sobrevivieron fueron aquellas que pudieron adaptarse a cualquier cosa. A medida que continuaban las pruebas, Sarah soportó procedimientos que habrían destrozado la mente de la mayoría de los seres sintientes. Evaluaciones de tolerancia al dolor, experimentos de composición atmosférica, pruebas de estrés gravitacional, todo realizado con la fría eficiencia que el Imperio aplicaba a todos sus sujetos de investigación. Pero Sarah Chen era hija de exploradores que habían elegido criar a su hija en expediciones de investigación a través de mundos hostiles. Había aprendido a soportar las dificultades antes de poder caminar. Había desarrollado una resiliencia mental que sorprendió incluso a sus captores. Y a pesar de todo, esperó. Un instinto profundo le decía que el rescate llegaría. Su padre era Marcus Chen, quien una vez mantuvo a raya a toda una flota pirata para proteger una nave colonial. Su madre era la doctora Lisa Chen, quien descubrió 3 nuevos métodos de terraformación de entornos hostiles. La habían criado para ser fuerte, inteligente y para nunca perder la esperanza. El Imperio cometió un error al matar a sus padres. Cometieron un error aún mayor al secuestrarla.
Y estaban a punto de descubrir que el mayor error de todos fue subestimar lo que los humanos harían para proteger a sus hijos. 6 semanas después de la captura de Sarah, los sensores de largo alcance de Corvox Prime detectaron una nave que se acercaba. La nave se registró como una nave de exploración civil, probablemente un comerciante libre en busca de contratos mineros u oportunidades de salvamento. La red de defensa imperial registró el contacto y lo olvidó. Ese fue su primer error. La Retribution se acercó al sistema Korvac siguiendo una trayectoria que evitaba la nave principal. Carriles y rutas de patrullaje militar. Marcus había pasado 20 años estudiando tácticas y formaciones imperiales. Sabía exactamente cómo pensaban, cómo operaban y, lo más importante, dónde eran débiles. Los sensores pasivos muestran 14 naves imperiales en el sistema. Su operador de sensores reportó 3 cruceros pesados, 7 destructores y 4 lanchas patrulleras. Seguridad estándar para operaciones mineras. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado? Negativo, señor. Estamos navegando en silencio, y las modificaciones de nuestro casco nos mantienen fuera del alcance de sus sensores. Marcus asintió. La Retribución había sido equipada con tecnología que la Tierra había desarrollado durante su largo aislamiento de la civilización galáctica. Sistemas de sigilo basados en principios que la mayoría de las especies alienígenas ni siquiera podían comprender. Armas que violaban varios tratados interestelares y capacidades defensivas que horrorizarían a la comunidad galáctica. La Tierra había aprendido hacía mucho tiempo que, en una galaxia llena de depredadores, la mejor defensa era asegurarse de que atacar a la humanidad fuera demasiado costoso como para considerarlo. Llévenos a la posición de ataque alfa, ordenó Marcus. Todos a sus puestos de combate. Las luces de advertencia iluminaron la nave de rojo mientras la tripulación se preparaba para el combate. Estas eran veteranos que habían librado batallas desesperadas contra todo pronóstico, que habían aprendido a convertir la mayor debilidad de la humanidad, su único mundo habitado, en su mayor fortaleza cuando solo tenían un planeta que defender. Aprendieron a hacer que atacarlo costara más de lo que cualquier enemigo estaba dispuesto a pagar. La Retribución se movía por el sistema exterior como un fantasma. Sus sensores avanzados mapeaban cada posición imperial, permaneciendo invisible a sus sistemas de detección. Marcus estudió la pantalla táctica con la fría precisión de un depredador que selecciona a su presa. Estado de armas. Todos los sistemas son óptimos. Capitán. Los conjuntos de bombardeo cinético están cargados con penetradores de tungsteno. Las baterías de las lanzas de plasma están cargadas y listas. Los sistemas de defensa de punto están en línea. Comunicaciones. Estamos listos para transmitir en todas las frecuencias imperiales cuando lo ordenen. Marcus Chen miró las estrellas y pensó en su hija, sola y asustada en un mundo hostil, rodeada de seres que la veían como una simple herramienta. Pensó en su esposa, asesinada simplemente por intentar proteger a su hija. Pensó en las miles de otras familias que habían sido destrozadas por la insaciable sed del imperio de esclavos y recursos. Entonces abrió un canal de comunicación. A todas las naves imperiales del sistema. Fuerzas imperiales del sistema Korvac. Les habla el capitán Marcus Chen de la nave terrestre Retribution. Tienen prisionera a mi hija en el mundo minero de abajo. Tienen exactamente 1 hora para devolverla ilesa a mi nave. Esta es su única advertencia. La respuesta del comandante imperial fue predecible. Amenazas, exigencias de rendición, promesas de una muerte lenta por atreverse a desafiar el poder del imperio. Marcus lo escuchó todo con la paciencia de quien ha escuchado discursos idénticos de docenas de enemigos a lo largo de los años. Cuando el comandante imperial terminó sus amenazas, Marcus respondió con solo 4 palabras. Su hora empieza ahora. Luego cerró el canal y dio la orden que transformaría una misión de rescate en una demostración de por qué la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal. Todas las armas, fuego a discreción. En el mundo mortal, una niña robada, un humano furioso.
La primera nave imperial murió antes de que su tripulación comprendiera que estaban siendo atacados. La salva inicial de la Retribution impactó al crucero pesado Damenate con armas que la comunidad galáctica nunca antes había visto. Penetradores de tungsteno viajando a velocidad relativista. Las velocidades perforaban escudos y blindajes como si fueran de papel, mientras que las lanzas de plasma, diseñadas con principios que violaban 3 tratados de física interestelar diferentes, convertían secciones de la nave en nubes expansivas de gas sobrecalentado. Contacto destruido, informó el oficial táctico con calma profesional. Las fuerzas imperiales restantes intentan organizar una formación defensiva. Marcus observó la pantalla mientras la flota enemiga se apresuraba a responder a un ataque que desafiaba su comprensión de las capacidades de las naves civiles. El Imperio había gobernado la galaxia durante 3000 años mediante tecnología superior y una fuerza abrumadora. Nunca se habían encontrado con un enemigo que luchara con la innovación desesperada de una especie cuyo mundo natal había pasado millones de años intentando eliminarlos. Apunten a la formación de destructores, ordenó Marcus. Muestrales cómo es la ingeniería de los mundos de la muerte. La Retribution se movía por el espacio con una agilidad que debería haber sido imposible para una nave de su tamaño. Los ingenieros de la Tierra habían estudiado todos los sistemas de propulsión conocidos en la galaxia y luego construyeron algo que incorporaba las mejores características de cada uno, añadiendo innovaciones que la mayoría de las especies no podían concebir. El resultado fue una nave que podía superar en maniobras a los cazas con la potencia de fuego de un acorazado. El almirante Ktos, a bordo de la nave insignia imperial Conquest, observó con creciente horror cómo su flota se desintegraba. En 30 años de servicio, nunca había visto armas que pudieran penetrar los escudos imperiales con tanta facilidad, ni una sola nave que pudiera atacar a múltiples objetivos simultáneamente sin una reducción aparente de efectividad. Todas las naves concentran el fuego en la nave enemiga, ordenó. Desplieguen escuadrones de cazas y preparen grupos de abordaje. La respuesta fue rápida pero feudal. Los cañones de plasma imperiales, capaces de arrasar ciudades, rebotaban inofensivamente en las pantallas deflectoras del Retribution. Los escuadrones de cazas se vieron superados en armamento por los sistemas de defensa puntual que trataban sus ataques como insectos molestos. Y los grupos de abordaje nunca tuvieron la oportunidad de despegar, ya que sus naves de transporte eran destruidas sistemáticamente por armas que parecían desafiar las leyes de la física. En el apogeo de Korvac, el complejo minero se sumió en el caos mientras las explosiones iluminaban el cielo nocturno. El comandante de la guardia, Chelon, observaba con incredulidad sus despliegues tácticos mientras una tras otra nave desaparecían de la defensa orbital. Rejilla. Señor, estamos recibiendo demandas de rendición de la nave atacante, informó su oficial de comunicaciones. Quieren que liberemos a un prisionero específico, el niño humano del sector 7. Las mandíbulas de Theon vibraron con energía nerviosa. En sus 50 años de servicio al Imperio, nunca había visto una sola nave enfrentarse a una flota entera y ganar. Los datos tácticos que fluían desde la órbita sugerían que la nave atacante poseía tecnología décadas por delante de cualquier cosa en el arsenal imperial. Aumenten la seguridad alrededor del complejo de Laboratorio 5, ordenó. Si quieren el espécimen, tendrán que venir aquí y llevárselo. Resultó ser un error de cálculo fatal. A bordo de la Retribución. Marcus Chen estudió los escaneos de la superficie con la fría precisión de quien planea recuperar algo que le pertenece. El complejo minero estaba fuertemente defendido con armas terrestres y una guarnición de tropas imperiales, pero el ejército de la Tierra tenía amplia experiencia en el manejo de posiciones fortificadas. Preparen las cápsulas de desembarco, ordenó. Configuración de asalto completa. 20 minutos después, 12 cápsulas despegaron de la Retribución y se dirigían hacia la superficie del planeta como estrellas fugaces. Cada cápsula transportaba a un guerrero humano equipado con equipo que representaba la cúspide de la tecnología militar terrestre.
Mientras que la mayoría de las especies galácticas habían desarrollado armas de energía y escudos de fuerza, los humanos habían adoptado un enfoque diferente. Habían aprendido a convertir todo en un arma. La primera cápsula aterrizó directamente sobre la matriz principal de comunicaciones, y la sargento María Santos emergió con una armadura servo que incorporaba tecnología de una docena de mundos diferentes. Su arma no era un rifle de plasma ni un cañón láser. Era un cañón de riel electromagnético que disparaba proyectiles de uranio empobrecido a velocidades hipersónicas. Los guardias imperiales que intentaron detenerla descubrieron que la armadura diseñada para desviar armas de energía no ofrecía protección contra proyectiles cinéticos que viajaban a velocidades varias veces superiores a la del sonido. Más cápsulas aterrizaron por todo el complejo mientras los guerreros humanos iniciaban un asalto sistemático a las posiciones imperiales. Se movían con la precisión coordinada de depredadores que habían evolucionado en un mundo donde todo intentaba matarlos. Utilizando tácticas que convertían la superioridad numérica del enemigo en una desventaja, el soldado Chen, sin parentesco con el capitán, desactivó la red eléctrica utilizando explosivos diseñados para agrietar las superficies de asteroides. El cabo Williams neutralizó el parque de vehículos con cargas incendiarias que ardían a una temperatura tan alta que fundían titanio. El teniente García tomó el control del depósito de municiones y volvió las armas imperiales contra sus antiguos dueños. En 30 minutos, la instalación minera más segura del sector había sido reducida a ruinas en llamas por 12 humanos con armas personales. En el complejo de Laboratorio 5, Sarah Chen escuchó los sonidos de la batalla acercándose y sintió esperanza por primera vez en semanas. No sabía quién atacaba las instalaciones, pero la precisión táctica y la violencia abrumadora sugerían una doctrina militar terrestre. Su padre había venido por ella. El Dr. Gilmot y su equipo de investigación se apiñaron en el centro de seguridad del laboratorio mientras las explosiones sacudían el edificio. Las fuerzas de seguridad no pueden detenerlos, informó al comandante de la guardia. Sea cual sea la especie, luchan como demonios. Son humanos, dijo Sarah en voz baja, hablando por primera vez desde su captura. Son de la Tierra. Los científicos alienígenas la miraron conmocionados. Ninguno de ellos había visto nunca a un mortal antes, y supusieron que la notable capacidad de supervivencia de Sarah se debía a algún tipo de mutación o mejora experimental. Eso es imposible, susurró el Dr. Gilmot. Terra 3 está clasificada como inhabitable. Nada inteligente podría evolucionar en un mundo tan hostil. Sarah lo miró con ojos que albergaban la sabiduría acumulada de una especie que había conquistado el planeta más peligroso de la galaxia conocida. Todo en la Tierra intenta matarte desde el día en que naces. Aprendemos a defendernos. Las defensas exteriores del laboratorio cayeron con precisión mecánica a medida que los equipos de asalto humanos despejaban habitación por habitación. Los guardias imperiales, que se creían guerreros, aprendieron la diferencia entre librar batallas y luchar por la supervivencia. Donde habían sido entrenados para usar tácticas estandarizadas contra enemigos predecibles, los humanos se adaptaron a cada situación con la creatividad fluida de una especie cuya mera existencia era un acto de desafío contra un universo indiferente. Cuando las puertas del laboratorio finalmente explotaron hacia adentro, Sarah vio a su padre atravesar el humo y los escombros como un ángel vengador. La armadura de Marcus Chen estaba chamuscada y dañada por la batalla, pero sus ojos no se apartaron del rostro de su hija mientras cruzaba la habitación. «Hola, cariño», dijo en voz baja, cortando sus ataduras con un cortador de plasma. «Siento llegar tarde». Sarah lo abrazó y finalmente lo dejó. Se puso a llorar. Las lágrimas no provenían de debilidad, sino de alivio. Alivio de que la larga pesadilla hubiera terminado. Alivio de que su fe en su padre estuviera justificada. Y alivio de que finalmente regresara a casa. Mientras padre e hija se reunían, las últimas fuerzas imperiales en el mejor momento de Korvac se rindieron a los equipos de asalto humanos. En órbita, el almirante Ktos, a bordo de la Conquest, gravemente dañada,
Se enfrentaba a una elección entre la resistencia continua y la preservación de su tripulación restante. «Señor», informó su oficial táctico, «la nave enemiga nos llama». La imagen de Marcus Chen apareció en la pantalla principal, abrazando a su hija mientras las ruinas de las instalaciones imperiales ardían tras ellos. «Almirante, tengo lo que vine a buscar. Tiene 30 minutos para evacuar a su gente de este sistema. Cualquier nave imperial que siga aquí después de esa fecha límite será destruida. No puedes simplemente robar propiedad imperial y no esperar consecuencias», respondió el almirante, aunque su voz carecía de convicción. «El imperio lo perseguirá hasta los confines de la galaxia». Marcus sonrió, y no había nada amistoso en esa expresión. «Almirante, acaba de descubrir por qué la Tierra está clasificada como un mundo restringido. Nosotros no evolucionamos en una galaxia pacífica donde las especies civilizadas debaten tratados y acuerdos comerciales. Evolucionamos en un planeta que intentó asesinarnos a diario durante millones de años». Señaló la pantalla táctica que mostraba los restos de la flota imperial. «Esto es lo que pasa cuando amenazas a nuestros hijos. Te sugiero que compartas esa información con tus superiores». La transmisión terminó y la Retribución emprendió su viaje de regreso a la Tierra con su preciado cargamento. Tras ellos, los supervivientes de la flota imperial se enfrentaron a la humillante tarea de informar de su derrota al alto mando del imperio. En las semanas siguientes, la historia de Corvax Prime se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Una sola nave humana había derrotado a toda una flota imperial. Un puñado de guerreros humanos había destruido la instalación más segura del sector, y todo se había hecho para rescatar a un niño. La respuesta del imperio fue rápida y predecible. Patrullas militares ampliadas, protocolos de seguridad reforzados y órdenes estrictas de evitar el contacto con naves del sistema terrorista. Pero el daño ya estaba hecho. Se había corrido la voz de que no había que subestimar a los misteriosos habitantes de los mundos de la muerte. En una lejana esclavitud. Mundos en bases rebeldes ocultas en los rincones olvidados de la galaxia donde las víctimas del imperio planeaban su venganza, la historia se convirtió en un símbolo de esperanza. Si un humano podía desafiar al imperio y ganar, ¿qué sucedería si alguna vez decidieran actuar como especie? El imperio había cimentado su poder sobre la premisa de que una fuerza abrumadora podía aplastar cualquier oposición. Nunca se habían encontrado con una especie que considerara las adversidades imposibles un desafío a superar en lugar de una razón para rendirse. Le habían robado un hijo a un humano. El precio que pagaron por ese error resonó por toda la galaxia, una advertencia para cualquiera que pudiera amenazar a los niños de la Tierra en el futuro. Y en un pequeño apartamento en la Tierra, Sarah Chen se sentó con su padre y observó las estrellas a través de la ventana, sabiendo que en algún lugar, otros niños esperaban ser rescatados por humanos que nunca dejarían de luchar por su familia. La galaxia había aprendido a temer al mundo de la muerte y a sus hijos. El imperio había aprendido que algunos precios eran demasiado altos, y la humanidad había demostrado una vez más que ninguna fuerza en el universo era más fuerte que el amor de un padre por su hijo.